de derechos fundamentales. En este momento, 11 aprendices conectados, siendo las 7:06, voy a dar inicio. Primero que todo, saludarlos, decirles que estoy muy contenta con las evidencias que vienen entregando. He estado revisando y ya hay alrededor de 12 aprendices que están enviando las evidencias en los tiempos establecidos. Invitar a los demás aprendices que no han empezado a enviar evidencias a que empiecen, ya que la transversal tiene una fecha de terminación 30 de agosto. Y realmente ya estamos a 21 de agosto, o sea, estamos cortos de tiempo, entonces por favor invitarlos a que empiecen a enviar evidencias. La calidad de las evidencias se nota, hay evidencias muy bien elaboradas, muy bien fundamentadas, con muchas estadísticas, con muchas cifras, con muchos datos que soportan realmente la argumentación que están presentando. Y hay evidencias donde se relaciona muy bien la jurisprudencia laboral o las normas laborales, hacen una buena relación, entonces me parece que estamos por muy buen camino. Recordarles que en la primera sesión trabajamos temas como qué es el trabajo, qué es un trabajo decente, qué es un trabajo digno, y hablamos algo de negociación colectiva y de sindicatos. El día de hoy vamos a tocar 4 evidencias más para un total de 8 evidencias socializadas. Pero antes de seguir, quiero recordarles que ustedes, mis aprendices, hacen parte del Centro de la Tecnología, del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot. La agenda que vamos a desarrollar el día de hoy es un saludo de bienvenida, un activador cognitivo, orientaciones de la semana 2, perdón, el cierre de las actividades de la semana 2, dudas, inquietudes, comentarios y el cierre de la sesión. Antes de iniciar, quiero partir con esta frase que me parece súper interesante y quise compartirla con ustedes. El sudor del trabajador es la tinta que escribe la historia del progreso. Entonces, quiero que ustedes tengan claro que en todas las regiones donde hay empleo, donde hay trabajo, hay desarrollo. Entonces, es muy importante como política pública apostarle a la creación de fuentes de empleo decentes y dignas. Entonces, es bien interesante esa frase porque nos deja ver cómo el empleo es un pilar fundamental en el desarrollo de las sociedades. Hoy vamos a tocar 2 temas, vamos a hablar de convenio colectivo y vamos a hablar de la famosa huelga. Son como los 2 temas principales que vamos a tocar el día de hoy. Las evidencias que vamos a desarrollar el día de hoy son gráfico de negociación colectiva, infografía sobre la huelga, mapa mental y el foro estudio de casos. El caso yo lo coloco. Ustedes no tienen que buscar ningún caso, yo les doy el caso. Ahorita se los envío al grupo del WhatsApp. Antes de seguir, quiero preguntarles si están escuchando bien y si están viendo mi presentación. ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, señora. Muchas gracias, muy gentil, Heidi, muy amable. Listo. Entonces, estas 4 evidencias, mis aprendices de desarrollo de medios gráficos visuales, son muy sencillas. Ustedes son unos expertos en lo que vamos a desarrollar, en las evidencias que vamos a hacer, porque tienen mucho manejo de softwares y algunos programas especiales, y que yo sé que ustedes los manejan muy bien. El primero es gráfico de negociación colectiva, el segundo es una infografía sobre la huelga, entonces vamos pensando qué diferencia hay entre un gráfico y una infografía. El tercero es un mapa mental, entonces vamos pensando qué es un mapa mental, cómo van a estar los conectores, los niveles, el orden jerárquico del tema. Y lo último es un foro estudio de casos. Entonces son 4 evidencias que vamos a desarrollar en esta semana. Más las 4 que ya socializamos inicialmente serían 8. Entonces ya hemos avanzado bastante. Aquí están, guía número 7, está nuestra competencia.
está el gráfico de negociación, está la infografía, el mapa mental y el foro estudio de casos. De esta manera lo van a encontrar en sus plataformas o en la plataforma Sajuna. El material para esta semana nos vamos a utilizar el material que tiene que ver con ciudadanía laboral y los mecanismos de materialización de derechos fundamentales. Es decir, tema 2 y tema 3 son los materiales, de esta manera los vas a encontrar en la plataforma Sayuda. Bueno, para poder iniciar el desarrollo de las evidencias, quise como hacer un hilo conductor para poder llegar realmente a la temática que vamos a trabajar en las evidencias. Entonces, lo primero que hice fue colocarles qué es un conflicto laboral. Entonces, si vamos a definir conflicto laboral, ustedes me dirían, profe, son desacuerdos. Y cuando hay estos conflictos laborales, entran los sindicatos y van a utilizar una figura que es un derecho fundamental, que es la negociación colectiva. Ellos empiezan a mediar para resolver de una manera pacífica y organizada ese conflicto laboral. Esa negociación colectiva es una herramienta de diálogo social. Y los empleados lo que buscan es mejorar sus condiciones de trabajo y lo hacen con sus empleadores. Es decir, es bipartidista, hay dos partes y tienen que llegar a un consenso. Eso sería negociación colectiva. El resultado de esa negociación colectiva es algo que nosotros llamamos convenio colectivo o acuerdo colectivo de trabajo. Cualquiera de las dos formas está bien. Acuerdo colectivo o me voy a pasar para que lo vean. Acá lo tengo. O convenio colectivo de trabajo. Ese es el resultado de la negociación colectiva. Entonces, ¿qué pasa? Los sindicatos se reúnen con sus empleadores para empezar a trabajar los temas de su interés. La negociación colectiva está fundamentada en la Constitución política y también en las normas internacionales, es decir, en los convenios internacionales de la OIT. La negociación colectiva tiene como resultado un convenio colectivo o un contrato colectivo de trabajo, es decir, donde se acuerdan ciertas actividades o tareas que se van a hacer. Realmente lo que se negocia tiene que ver con salarios, horarios de trabajo, condiciones de seguridad, higiene, beneficios sociales, estabilidad en el empleo, solución de conflictos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando ese convenio colectivo de trabajo se incumple? Es decir, usted dijo que nos iba a subir el salario a tanto después de 6 meses. Llegado el tiempo no se ha hecho, entonces ahí ya se está dejando de cumplir y podemos pasar a otras instancias. Vamos a mirar. La negociación colectiva, si no se llega a ningún acuerdo o se incumplen los acuerdos o los convenios que se tienen, se puede llegar a otra figura que ustedes conocen, que sería ¿cuál? ¿Qué figura sería? Si a ustedes les incumplen esos acuerdos colectivos, podríamos entrar en qué figura. ¿Quién me ayuda? ¿Ninguno? Sería como una solicitud, una petición o una demanda o algo así, profe. No entraríamos en algo que podría ser la famosa huelga, porque hay un incumplimiento, ¿de acuerdo? Ojo,
esa negociación colectiva, yo les dije a ustedes que estaba amparada en unos convenios. Ojo que es respuesta para la evidencia. El convenio 98, el convenio 151 y el convenio 154. Por favor, tenerlos en cuenta cuando hablen de negociación colectiva. La negociación colectiva se utiliza cuando hay desacuerdos o conflictos, cuando se va a renovar un convenio colectivo, cuando se busca mejorar condiciones de trabajo y cuando se quiere evitar la famosa huelga. Entonces, ojo que primero se hace negociación colectiva y después llegamos a la famosa huelga. La normatividad que ampara la negociación colectiva en Colombia es, ojo que ustedes trabajan con mis láminas, ahí está parte de lo que deben contestar en las evidencias. Entonces está la Constitución Política de Colombia en su artículo 39 y en su artículo 55. Está el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 467 al 480 y está la Ley 50 de 1990. Esta es la normatividad que tiene que ver con negociación colectiva en Colombia. Ahora sí viene la evidencia. La evidencia les dicen, hagan un gráfico de negociación colectiva. Si yo les pregunto a ustedes que son tan visuales, porque ¿qué es un gráfico? Usted me va a decir, profe, un gráfico es una herramienta donde yo puedo colocar cuadros, formas, frases, palabras. Y usted lo que debe hacer acá es un gráfico de negociación colectiva, pero ese gráfico que usted hace, después de usted ver los videos, de saber qué es la negociación colectiva, de mirar los convenios, el gráfico tiene que responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tipos de negociación existen? ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? ¿Y cuál es la finalidad de la negociación colectiva? ¿Y qué promueve la OIT respecto a la negociación colectiva? Entonces, yo tengo que tener claras las respuestas de esas preguntas para poder hacer el gráfico. Entonces, por ejemplo, la profe Nolfa dice, yo voy a hacer una balanza porque hay dos partes, empleados y hay unos trabajadores, y tenemos que tener empatía y colocarnos en los zapatos de los empleadores y en los zapatos de los trabajadores. Yo puedo hacer un gráfico, puede ser una balanza, donde coloco los tipos de negociación colectiva que existen, por sector, por ramas, donde coloco cuáles son las características de la negociación colectiva. Primero que todo, tiene dos partes. Es un proceso. Tiene que llegarse a un acuerdo o una voluntad de llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la finalidad de la negociación colectiva? Mejorar las condiciones de los trabajadores en cuanto a salarios, escala salarial, condiciones de infraestructura, entre otros. ¿Qué promueve la OIT? Voy y miro los acuerdos de la OIT. ¿Cuáles les dije? 98, 151 y 154 y coloco que promueve la OIT respecto a la negociación colectiva. Después de que yo tenga eso claro, voy y hago esa balanza, por ejemplo, yo quiero hacer una balanza, profe, y esa balanza me debe mostrar las respuestas a estas preguntas. Me han hecho diferentes gráficos, pero tengan en cuenta que un gráfico es diferente a una infografía, porque muchos me hacen una infografía de la negociación colectiva y no es una infografía, no es un cartel, es un gráfico. ¿Qué debemos entregar? Van a hacer el gráfico, lo pueden hacer manual o lo pueden hacer con cualquier herramienta, pero lo van a exportar a JPG y lo van a enviar en JPG. Eso es lo que voy a calificar en esa evidencia.
Esa es la primera evidencia de la segunda semana. Muy sencilla, muy fácil. Vamos a mirar la evidencia número 2 de esta semana. Entonces, vuelvo y tomamos o nos colocamos otra vez en contexto. ¿Qué pasa si la negociación colectiva no resuelve el conflicto? Sigue todavía la disputa de intereses y no llegamos a un acuerdo pacífico. Entonces, si no se llega a esos acuerdos, se pueden presentar tres cosas: una mediación o un arbitraje, o sea, que intervenga un tercero que es imparcial en dicho problema o conflicto. La otra, que se vayan a la huelga como una medida de presión de los trabajadores. Y la última, que haya una intervención del Estado. Esta se presenta cuando los que están en conflicto son empresas que prestan servicios esenciales para la comunidad. Entonces, una de las figuras que viene ahí, una manera de presionar a los trabajadores cuando se les incumple ese convenio colectivo o no llegaron a algún acuerdo en la negociación, pasan a la huelga. La huelga es una forma de manifestar un conflicto o un desacuerdo. Quiere decir que hay un cese de actividades, hay una interrupción del trabajo. Y la huelga se encuentra amparada, ojo, o consagrada en el artículo 56 de la Constitución. Ojo, porque es respuesta para hacer la infografía. Debemos saber qué artículo ampara la huelga. La evidencia dice lo siguiente: realice lectura del componente formativo respecto a organizaciones sindicales, incluyendo los videos, y construya una infografía donde describa cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para la construcción que se debe, describa cada uno de los pasos y aspectos fundamentales. Para la construcción se debe tener en cuenta las siguientes preguntas. Entonces, ojo, esa infografía tiene que estar enfocada en dar respuesta a esas preguntas. Mis aprendices, recuerden que una infografía debe ser demasiado llamativa, debe tener cuidado con la paleta de colores que van a utilizar, la fuente, es decir, la letra, el tamaño de la letra, para que sea de muy fácil lectura y visiblemente muy atractiva para el lector. Las preguntas que tienen que estar inmersas en esa infografía no quiere decir que son estas tres nomás. Usted puede colocar muchas más cosas interesantes de la infografía, de la huelga. La primera pregunta es: ¿qué es el derecho a la huelga? Entonces, ojo, hay que responder y tener en cuenta la norma. Yo les dije el artículo donde se encuentra consagrado este concepto. Les dije que era el artículo 56 de la Constitución. Y en el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 429, 450 y 451. ¿Qué debo hacer? Echarle una miradita a esos artículos. ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Qué condiciones debe haber para que puedan entrar en huelga? Eso no es que nos vamos a ir ya a la huelga y no. Hay que avisar al Ministerio de Trabajo. Tiene que haber quórum, es decir, una votación y que la mayoría esté de acuerdo. O sea, ustedes tienen que mirar todo el proceso. Y la última, ¿cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Ya tienen las nacionales, aquí abajo se las coloqué. Las internacionales tienen que ver con los convenios 98, 151 y 154. Lean los mismos de la negociación colectiva. Ellos tocan la parte de la huelga también. Eso los lleva a que puedan desarrollar una infografía. Usted también puede adicionar, yo siempre les digo adicionen, cuáles son las huelgas que
más se han notado en el país o más representativas en el país. Cómo se desarrolla el proceso de la huelga, cuando una huelga es legal y cuando una huelga es ilegal. Ahí también pueden colocar esa parte. Ojo, ¿qué pasa cuando una huelga dura más de 60 días? Entonces ahí ya entra un comité de arbitraje para definir la situación, porque no puedes tener superior a 60 días. Entonces también esas cositas que les ayudan a tener un concepto global de lo que es la huelga, la pueden colocar en esa infografía que sea muy bonita y muy atractiva. Y estas 3 preguntas son básicas para la calificación de la infografía. ¿Qué me deben entregar a mí? A mí me deben entregar la infografía en JPG o si quiere la puede hacer hasta manualmente y le toma una foto, como usted quiera. La infografía, ojo, ¿qué es una infografía? Es importante que ustedes tengan claro también qué es una infografía. Es una colección de imágenes, datos, texto simple o minimalista que resumen un tema y que de una sola mirada yo lo puedo entender totalmente. Entonces, ojo con esa infografía. Esa es la evidencia número 2 de la semana. Hasta ahí, mis aprendices, ¿cómo vamos? Reaccionemos, ¿vamos bien? ¿Dudas? Pueden enviar caritas para yo poder ir mirando cómo vamos. Hay personas que no me están reaccionando. Mi Lady no me está reaccionando, no sé cómo vamos. Tomás, ¿cómo vamos? Bueno, entonces es importante que ustedes tengan claro la segunda evidencia. Es muy sencilla también. Entonces tenemos negociación colectiva y tenemos la infografía de la huelga. Listo, gracias, Karen. Esa es la evidencia número 2. Ahora viene la evidencia número 3. Creo que es la más compleja y es en la que menos calificación sacan. Voy a tratar de hacerla muy sencilla para que ustedes puedan captar lo que se pretende en esa evidencia. Primero que todo, la lista de chequeo de esa evidencia va dirigida hacia dónde o qué califico yo en esa lista de chequeo de esta evidencia. Califico que usted tenga claro los 3 organismos que les están colocando ahí y que ustedes sepan qué hace cada uno de esos organismos para evitar la vulneración de derechos laborales. Entonces, si analizamos el entorno donde estamos, nos damos cuenta que a nivel mundial hay mucha violación de derechos del trabajo. No podemos tapar el sol con el dedo. En Colombia hay una gran violación de derechos laborales. Hay miedo porque me pueden terminar el contrato, porque ahí te dicen, si tú no quieres, hay 100 más que sí van a querer tu trabajo. Hay una presión. Hay mucha violación. Realmente uno analiza las situaciones y en muchas empresas hay violación, hay una informalidad, una deslaborización total. Entonces, este tema es crucial. Les piden a ustedes que elaboren un mapa mental. Entonces, lo primero que yo hago para una evidencia de este tipo es pensar que es un mapa mental. Un mapa mental tiene un tema central. El tema son las acciones de la OIT, del Comité Interamericano de Derechos Humanos y de la Corte Penal. 3 instancias, 3 organismos. OIT, Comité Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Penal. Les piden a ustedes que definan qué acciones hace cada una de ellas para evitar o para hacer frente a la violación de los derechos del trabajo. Yo les digo, lo primero que yo haría es mi título en mi mapa mental, que sería violación de los derechos del trabajo.
De ahí saco conectores donde vienen los 3 organismos y defino la función de cada uno de ellos. OIT, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal. Y empiezo a definir qué acciones. Una acción es un verbo, crear, actuar, visitar, explicar, atender, sugerir. ¿Qué acciones desarrolla cada una de ellas? Entonces, si ustedes me preguntan a mí, Nolfa, ¿qué acciones desarrolla la OIT para hacerle frente a la violación de los derechos del trabajo? Yo les diría, primero, genera un marco legal, generar normatividad o marco legal. La OIT es un organismo, ya lo decíamos, que tiene 187 países adscritos. Y ella lo que hace es ese marco legal a través de unos convenios. Entonces, una acción es generar marco legal o normatividad. Y puedo mencionar qué convenios tienen. Ahí pueden revisar mis láminas. La OIT también hace seguimientos, visitas a los países, presenta informes, hace charlas, conferencias, seminarios, entre otros. Si vamos a mirar, Canadá de Derechos Humanos tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas y vela por el cumplimiento de la seguridad social, el derecho a la huelga y la libertad de asociación. Esto es lo que ella hace. El Comité Interamericano de Derechos Humanos. Y además de eso, ¿qué más hace? Entonces hace observación a los diferentes países, recibe y analiza y investiga peticiones, realiza visitas, organiza y celebra conferencias, seminarios. ¿Qué más hace? Y ahora me voy para la Corte Penal. ¿Qué hace la Corte Penal? ¿Me hice entender? Adicionalmente, yo les digo a mis aprendices, para que ese mapa mental quede muy robusto, aparte de los organismos, pueden tocar la constitución política. En Colombia tenemos una constitución política, la cual ampara el derecho al trabajo como una obligación social y goza de toda la protección del Estado. Y pueden colocar que existen órganos de control, como cuáles, como la Procuraduría, las personerías municipales, las defensorías de los pueblos, entre otros, para que quede muy robusto y muy bien hecho ese mapa mental. Y que estos organismos hacen promoción, vigilancia, control, es decir, definir algunas acciones de estos organismos. Ahí quedaría un mapa mental muy bien elaborado. ¿Qué me deben entregar a mí? Un mapa mental en Word o en PDF. La verdad, mis aprendices los hacen en Canvas, los hacen en Geniality y me envían el link. No hay problema, una hoja en Word y me colocas el link y ahí yo entro y miro el mapa. Si lo quieres hacer de esa manera, porque a veces les queda muy grandes y es difícil pues plasmarlo en una hoja. Entonces me envían el link y así también lo estoy recibiendo. Esa es la evidencia número 3. Mis aprendices, hasta ahí, ¿cómo vamos con esa evidencia? Con la número 3. Bueno, por allá hay un corazón, mire. No. Bueno, chicos, entonces, vamos a repasar. A mí me gusta que ustedes queden muy claros y puedan hacer sus evidencias fácilmente. No se compliquen con eso. Entonces, vamos con un gráfico, una infografía y vamos con un mapa mental. ¿Listo? Si tienen dudas, me llaman, me escriben. Por ahí tenía respuesta a un chico que me estaba escribiendo. Jorman, ¿es que se llama? Alguien del grupo de ustedes. Yo le contesté.
me pidió un favor, me demoré en hacerlo porque es que la plataforma a veces está intermitente y es difícil, pero yo estoy pendiente de los mensajitos que ustedes me están escribiendo. Entonces, ojo con eso. No se queden del envío de evidencias, por favor. Vamos para la última evidencia, que es interesante, pero requiere de mucho análisis de parte de ustedes. Yo hice la evidencia con un caso especial para mí. Ustedes van a tener otro caso que yo les voy a enviar al grupo del WhatsApp. Me explico. La evidencia pide que el instructor les va a enviar un caso de análisis, un estudio de caso, donde va a haber violación de los derechos laborales. Cuando a mí me colocan esa tarea, lo primero que ustedes deben tener en cuenta son los tipos de contrato que existen. Cómo está contratada esa persona. Y si vamos a mirar la reforma laboral, tenemos que darnos cuenta que se ampara el contrato indefinido. Pero también hay otras modalidades de contrato. Entonces usted tiene que analizar cómo está contratada la persona del caso. Y mis aprendices, ojo con lo que les voy a decir, deben tener claro que hay una figura que ha sido muy comentada y que en la reforma laboral se esperaba tomaran cartas en el asunto, que es algo que nosotros llamamos orden de prestación de servicios, que es una figura que no es amparada por el Código Laboral, sino por el Código de Comercio. Los instructores o muchos de los instructores somos contratados por orden de prestación de servicios. No somos directos del SENA. Y nosotros tenemos que cubrir nuestra salud, nuestra pensión, y tenemos unos contratos con unas tareas asignadas. Esa figura de orden de prestación de servicios hay que conocerla muy bien antes de contestar la evidencia. También deben tener claro si es un contrato de aprendizaje, de pronto les sale un caso con un contrato de aprendizaje, cómo funcionaría ahorita con la nueva reforma laboral, que ya es el 100% y tiene derecho a prestaciones de ley. Bueno, también hay contrato a término definido, contrato por obra. Usted debe analizar eso antes de partir. Miremos este caso, el mío. Yo voy a hacer la evidencia. Entonces usted toma el caso y miremos el que le tocó a la profe Nolfa. Una mujer fue contratada por prestación de servicios. Ojo con la figura, chicos, prestación de servicios. Si yo estoy en prestación de servicios, no debo tener permanencia, cumplir horarios. Yo defino en qué momento. Entonces, ojo con eso. Fue contratada por prestación de servicios para realizar labores de oficina en una empresa de consultoría. Marta cumplía horarios, mira eso, cumplía horarios, le exigían permanencia en el sitio de trabajo y le fueron suspendidos sus servicios debido a que cuando tenía 6 meses de embarazo se negó a hacer un turno en las horas de la noche. Estaba embarazada. Debido al estado en que se encontraba y las molestias que le podía generar hacer ese turno en las horas de la noche. El empleador la despidió diciendo que no es competente. Hay un despido del trabajador. Ahí ustedes tienen que analizar dos preguntas. ¿Qué derechos fueron violados? ¿Y cuánto sería aproximadamente la cuantía que tendría que entregar ese empleador por haberla despedido sin justa causa? Si usted toma el caso, usted debe empezar a analizar qué derechos fueron violados. En este caso, fue violado el derecho al fuero de maternidad. Ahí les dejo un link para que revisen qué es el fuero de maternidad.
El derecho a la salud. Estaba embarazada, no la tenían vinculada a salud. El derecho a un trabajo decente. Y usted, a medida que va analizando el caso, va mirando cuánto tendría que entregarle ese empleador a ese trabajador por despido injustificado, teniendo en cuenta el salario mínimo legal vigente del 2025, que en estos momentos está en 1.423.500 pesos. Entonces necesito que ustedes analicen el caso que van a recibir en estos momentos. Entonces todos van a estar atentos al grupo del WhatsApp porque les va a llegar un caso, estudio de casos. No deben proponer un caso ustedes, no me propongan casos. Van a trabajar con el que la profe les envíe. ¿Listo, chicos? Por favor, reaccionen de que sí me están entendiendo o alguien que me hable para saber que sí estoy listo. Entonces usted va a tomar el caso y va a empezar a mirar qué derechos fueron vulnerados y qué norma se incumplió. Porque es muy bonito decir el derecho a la salud, el derecho a seguridad y salud en el trabajo, el derecho, pero ¿qué norma lo contempla? Entonces usted va a colocar las normas que fue vulnerada. En ese momento estoy abriendo el WhatsApp, van a recibir el caso y ustedes me confirman si ya lo tienen en el chat. Espere un momento, ya lo envío. ¿Qué me deben entregar a mí? ¿O qué debe aparecer en el foro? Empezando, cada uno de ustedes entra al foro como lo vienen haciendo. Está bien, están creando tema de debate. Cada uno crea el tema de debate. Entonces ahí entra Tomás, Milady, Karen, abre su tema de debate. Le queda su espacio. Análisis de casos es el tema. Y va a empezar a analizar el caso contestando las dos preguntas. ¿Qué derechos son vulnerados? ¿Y cuánto sería la cuantía teniendo en cuenta el salario mínimo legal vigente? Es aproximado, tranquilos. Seguidamente van a hacer una cartelera digital o un cartel. Puede aparecer el link o puede aparecer la cartelera pegada ahí. El foro permite pegar imágenes. En la cartelera van a dar una conclusión y una posible solución que usted le daría a ese caso. En estos momentos lo voy a enviar a medios gráficos, ¿cierto? Es 29, sí, es la 29. Vamos a ver. Enviarle a los chicos. Por favor, ¿me confirma alguien si ya le llegó? Alguien que me confirme si ya le llegó al grupo del WhatsApp, por favor. Ya Por llegó, ahí profe. alguien alzó la manita. Cristian, ¿ya lo tienes en el grupo del WhatsApp? Bien. Bueno, mis aprendices de medios, de desarrollo de medios gráficos. Bien. Si ustedes miran el caso, mis aprendices, miren que tiene un enfoque diferente al que la profe trabajó en su clase, en su sesión en línea. El de ustedes
es un técnico en sistemas que desarrolla una enfermedad laboral. Es decir, ustedes ya vieron sistema de seguridad y salud en el trabajo. Eso es otra transversal. Tengan en cuenta que es necesario hacer un repaso de esa transversal porque tuvieron que haber tocado enfermedades laborales. No sé si lo tocan o no, pero es indispensable. Entonces ustedes van a desarrollar el caso mirando qué derechos fueron vulnerados, cuál fue la norma que no se cumplió y hacen una posible cuantía de lo que se le debe pagar teniendo en cuenta el salario mínimo legal vigente. No me tomen salarios de 800,000 pesos, 900,000, no. Mínimo legal. Y hacen llegar ese foro. Además, hacen una cartelera digital con una solución, una conclusión del caso, y le van a retroalimentar a un compañero. ¿Qué quiere decir? Yo ya hice lo mío, hice las 2 preguntas, coloqué la cartelera digital y me voy a mirar el foro de, vamos a ver, de Luna. Y me pareció interesante lo que Luna Gordillo está definiendo. Entonces yo puedo entrar al foro de Luna y le voy a responder a Luna. Solo escogen un compañero, uno solito. Y le voy a decir, compañerita, me parece que te falta mencionar que la empresa debe tener unos programas de seguridad y salud en el trabajo, que debe darle cumplimiento al decreto 1072 del 2015. Ya, yo le puedo retroalimentar para complementarle algo o para decirle que estoy de acuerdo con algo que ella colocó ahí, que me parece muy bien. Entonces, mis aprendices, les dejo esa tareita. Con mucho respeto, las retroalimentaciones, solo a un compañero. Y eso es lo que van a desarrollar en el foro. Esas son las 4 evidencias de la semana que estarían listas para ¿cuándo? Para el 25 deben estar listas, 26 por tarde, que nos vamos a volver a encontrar, porque volvemos a tener sesión en línea. Lo más seguro es que la tenemos el 25, o sea, el lunes volverían a estar conmigo, porque vamos a socializar las 4 últimas, que son muy sencillas también, para dar por terminada la socialización de las 12. Vamos hasta el 30 de agosto entregando evidencias. Acuérdense que yo les dije que no quiero entrar a esos planes de mejoramiento, que yo quiero que hagamos las cosas en los tiempos establecidos. Vamos al 30 de agosto. Pero si por X o Y motivo nos faltaron 2 evidencias y llegó 30 de agosto, vamos a tomarnos 1 o 2 días más. Yo ya le dije a la profe Joana que me permitiera tomarme 1 o 2 días de septiembre para poder terminar todo con ustedes y evitar irnos a planes de mejoramiento. ¿Les parece bien, mis aprendices? Los veo. Listo. Ahora sí quiero escucharlos. ¿Qué dudas tienen? Pregúntenme todo lo que se le ocurra. Nolfa, yo no le entiendo a usted esto, explíqueme otra vez esto. No se vayan con dudas. Bueno, o si las tienen y surgen cuando están haciendo la evidencia, no duden en llamarme, en escribirme, en contactarme, para que puedan desarrollarlas en los tiempos establecidos. Los escucho, el micrófono es de ustedes. Yo no sé si es que de verdad me hago entender o que realmente no les quedó muy claro todo. No, profe, sí quedó claro. Yo lo hago muy sencillo a lo mejor, ¿sí, Liz? ¿Lo muestro muy sencillo? Sí, profe, sí se ve que estaba bastante práctico. Ah, bueno, perfecto. Entonces hagamos lo siguiente, mis aprendices. Ya tienen el caso, ya les envío las láminas.
Acuérdense que ustedes trabajan con las láminas de la profe que Nulfa. Pueden mirar la guía también, pero los que quieran se van guiando por las láminas, que es lo mismo. Los dejo para que hagan las 4 últimas, estas evidencias, y ya el lunes deberíamos tener las 8 al día. Por favor, vamos enviando. Yo he estado calificando, no sé si han visto calificaciones, si las están viendo con la retroalimentación. Por favor, alguien que me conteste. Karen, si has visto retroalimentaciones, me dices ahí, ¿sí? Porque era que no estaban guardando las retroalimentaciones y me preocupaba que no estuvieran llegándole a ustedes las notas. Bueno, si les están llegando, ojo con eso. Por ahí hay unas personitas que tienen unas evidencias perdidas, no aprobadas. Esas personitas que tienen esas evidencias no aprobadas me tienen que escribir: profe, tengo la evidencia no aprobada, permítame otro intento, para que la mejoren y nuevamente la envíen. Entonces, ojo con esas personitas que por ahí están, para que revisen esas situaciones. Bueno, mis aprendices, si no tienen dudas, si ya les quedó más claro, pues decirles feliz noche y los veo, si Dios quiere, el lunes nuevamente con las 4 últimas evidencias. Bueno, muchas gracias. Espero Gracias. haya sido muy clara y ya les comparto las láminas. Feliz noche. Voy a detener la grabación, ¿de acuerdo?